Bienvenidos al canal Historiador de Medianoche. Baja un poco el volumen, apaga las distracciones y acomódate porque antes de cruzar esta puerta, si sientes que lo que ocurre aquí te aporta algo real, deja tu like, suscríbete solo si de verdad conecta contigo y dime en los comentarios desde qué lugar del mundo estás escuchando y qué hora marca tu reloj en este instante. Siempre es inquietante imaginar tantas noches distintas respirando al mismo tiempo. Y ahora sí, entremos, porque en la América de la posguerra, entre paredes impecables y laboratorios tan blancos que parecían no admitir errores humanos, hombres con batas almidonadas perseguían moléculas con la devoción de alquimistas tardíos, convencidos de que en algún matraz se escondía la clave para domesticar el miedo. Corría el año 1955. Y el país más victorioso del planeta vivía una contradicción silenciosa. Había ganado la guerra, había llenado las vitrinas y los suburbios, pero no podía dormir, no podía relajarse, no podía impedir que las manos temblasen ni que la mente saltara como un motor mal regulado. El llamado siglo americano había comenzado y estaba empapado de ansiedad. La guerra había terminado hacía una década, pero seguía filtrándose por las grietas de la noche. Hombres que habían visto demasiado regresaban a casas tranquilas con los ojos vacíos. Se despertaban empapados en sudor, sobresaltados por cualquier golpe seco, incapaces de sostener un trabajo o un vínculo estable. Lo que antes se llamó shock de guerra, ahora se disfrazaba bajo términos más técnicos, como fatiga de combate. Pero la herida seguía ahí, profunda, persistente, sin manual de reparación, y no eran solo ellos. Las mujeres que habían mantenido a flote hogares enteros durante años de ausencia descubrieron que la paz traía su propio peso, la exigencia de la casa perfecta, de los hijos perfectos, de la sonrisa perfecta se volvía asfixiante. Los suburbios prometían paraíso y entregaban aislamiento, cocinas silenciosas, tardes interminables, expectativas sin salida. Mientras tanto, el mundo corporativo pedía obediencia absoluta. El traje gris se convirtió en uniforme, y debajo de esa lana latían corazones acelerados. Había que escalar, cumplir cuotas, no decepcionar al jefe, competir sin margen de error. Las úlceras se multiplicaban, los cigarrillos ardían uno tras otro. El alcohol acompañaba las noches y aún así el sueño no llegaba. La industria farmacéutica observaba todo esto con atención. Ya había entregado al mundo los barbitúricos, auténticos martillos químicos capaces de apagar una conciencia o detener un corazón con la misma facilidad. La frontera entre alivio y muerte era tan delgada que cualquier error resultaba fatal. Sobredosis accidentales o intencionales. Daba igual. Aquellas sustancias no distinguían. Nombres famosos como Judy Garland o Marilyn Monroe quedaron ligados para siempre a ese abrazo químico sin perdón. Los médicos lo sabían. Necesitaban algo distinto, algo que calmara sin matar, que relajara sin silenciar la respiración. Y fue entonces cuando en una empresa farmacéutica de Nueva Jersey llamada Hoffman La Roche, un químico de origen polaco llamado Leo Sternbach recibió una orden que parecía rutinaria y terminaría reescribiendo la historia. Debía encontrar un nuevo tranquilizante, uno que pudiera competir con los sedantes estrella que otros laboratorios estaban desarrollando. Sternbach, meticuloso hasta el extremo, comenzó a trabajar con una familia de compuestos que prometían mucho y entregaban poco. Durante 2 años sintetizó molécula tras molécula, probándolas en animales, midiendo reacciones, esperando esa combinación imposible entre eficacia y seguridad. Pero no apareció nada. El proyecto se estancó. 1957, cansado y presionado para abandonar esa línea muerta, Sternbach y su colega Earl Reader empezaron a limpiar el laboratorio. Frascos, notas, polvo acumulado. Y allí, en una repisa olvidada, apareció un compuesto cristalino que habían creado y nunca probado. Llevaba un código frío, RO 50690, y casi por inercia, por rigor científico o simple curiosidad, decidieron darle una última oportunidad.
Lo que ocurrió no se parecía a nada visto antes. En los estudios con animales el compuesto relajaba los músculos y producía sedación sin frenar la respiración. Los ratones se volvían tranquilos. Sus cuerpos se aflojaban, pero permanecían conscientes. La distancia entre la dosis terapéutica y una peligrosa era enorme. Podían recibir cantidades muy superiores y simplemente dormir para despertar. Después, sin daño aparente, no habían encontrado lo que buscaban. Habían tropezado con algo completamente nuevo. Aquel compuesto ni siquiera pertenecía a la familia química prevista. Durante la síntesis, la molécula se había reorganizado sola, formando una estructura inédita. Un anillo de 7 miembros unido a otro de 6 con átomos de nitrógeno colocados como piezas exactas de un mecanismo. Sin querer habían creado la primera benzodiazepina del mundo. Hoffman. Laroche entendió de inmediato lo que tenía entre manos y aceleró cada paso del desarrollo. El nombre técnico resultaba impronunciable. Así que el departamento de marketing hizo su magia y le dio una identidad que quedaría asociada para siempre al alivio de la ansiedad moderna. Librium, cuando llegó al mercado en 1960, fue un fenómeno inmediato. Una pastilla capaz de calmar los nervios, relajar el cuerpo y facilitar el sueño sin la sombra mortal de los barbitúricos, médicos que habían vivido con miedo a prescribir sedantes tras tantas tragedias, encontraron por fin algo que podían recetar con una sensación inédita: confianza. Y sin saberlo, el mundo acababa de cruzar una puerta de la que ya no sería fácil regresar. El perfil de seguridad parecía una herejía contra todo lo que la medicina conocía hasta entonces. Un paciente podía ingerir 10 veces la dosis recomendada y despertar con poco más que una resaca ligera, sin paro respiratorio, sin el filo mortal que había convertido a otros sedantes en ruletas rusas químicas. Pero Leo Sternbach no se detuvo ahí. En su laboratorio siguió jugando con la molécula original de clordiazepóxido como un relojero obsesivo, desplazando átomos, puliendo enlaces, buscando no solo algo seguro sino algo más limpio, más rápido, más elegante. Y en 1963 su equipo dio con un nuevo compuesto que superaba todo lo anterior. Actuaba antes, necesitaba menos cantidad y dejaba menos ruido químico en el cuerpo. Su nombre técnico era diazepam, y esta vez el departamento de marketing de Hoffman-La Roche entendió que no estaba vendiendo una sustancia, sino una promesa. Lo bautizaron Valium, una palabra nacida del latín valer, fuerza, bienestar, solidez. Un nombre que no sugería dependencia ni fragilidad, sino equilibrio restaurado, salud legítima. Valium fue aprobado ese mismo año, y lo que siguió no tuvo precedentes. En apenas 2 años había desplazado a Librium y se convirtió en el fármaco más recetado de Estados Unidos. Para 1969 ya lo era del planeta entero. Y en su punto máximo, a finales de la década de los 70, los médicos estadounidenses recetaban más de 2.300 millones de comprimidos al año. Pequeñas pastillas amarillas, azules, blancas, cada color indicando una potencia distinta, integradas en la vida cotidiana como si siempre hubieran estado ahí. Valium no era una droga de calle ni un polvo exótico importado de lugares lejanos. Era medicina, salía de un consultorio, llevaba firma y sello. Era seguro, era normal. Y durante un breve paréntesis químico en los años 60 y 70, una generación entera empezó a creer que la ansiedad, el estrés y la fricción diaria no eran algo que se soportara, sino condiciones que debían tratarse de forma permanente. 2 o 3 pastillas al día, todos los días, durante toda la vida. Mientras tanto, el hogar estadounidense de posguerra se transformaba de manera profunda y contradictoria. Mujeres que durante el conflicto habían soldado barcos y ensamblado bombarderos fueron empujadas de nuevo a la cocina. El sueño suburbano crecía manzana por manzana en las afueras de las ciudades, casas de 2 niveles, garajes dobles, césped recortado y la promesa de felicidad doméstica. Pero algo fallaba en ese decorado perfecto.
La ama de casa idealizada, con vestido planchado y collar de perlas, se ahogaba lentamente. La repetición infinita de tareas, el aislamiento de barrios donde las casas estaban cerca pero las personas lejos, la pérdida de identidad al ser definida solo por marido e hijos generó una angustia muy específica. Betty Friedan la llamaría el problema que no tiene nombre. Pero la medicina sí le puso uno: ansiedad, y también ofreció una solución. Las mujeres acudían a sus médicos de cabecera hablando de nervios, de tensión constante, de dolores de cabeza, de sentirse incapaces de sostener el peso de la casa. Decían sentirse atrapadas, agotadas por una rutina sin final. Y esos médicos, casi siempre hombres, habían sido entrenados para mirar esas quejas con un filtro concreto. No eran dilemas sociales ni preguntas existenciales. Eran síntomas clínicos, y los síntomas exigían tratamiento. La libreta de recetas se abría. Primero Librium, luego Valium. Las pastillas se integraron en la rutina suburbana igual que el café de la mañana o las telenovelas de la tarde. Una al amanecer para sobrevivir al desayuno y llevar a los niños. Otra al mediodía cuando las paredes parecían cerrarse. Quizá una más antes de la cena para redondear el día y hacer la noche soportable. Las farmacéuticas no se dirigían directamente a estas mujeres por televisión. Eso llegaría después. Apuntaban a los médicos mediante revistas científicas y visitadores, y los anuncios revelaban mucho más de lo que pretendían. Mostraban amas de casa desbordadas, mujeres tensas, irritables, difíciles. El mensaje implícito era claro. Ellas eran el problema y Valium la herramienta para gestionarlas. Un anuncio de la época mostraba a una mujer rodeada de niños, el rostro rígido de estrés y la etiqueta que la definía como soltera y psiconeurótica. Otro presentaba a una estudiante universitaria agobiada por exámenes. La idea se repetía sin descanso. Cualquier desviación de la calma perfecta, cualquier manifestación normal de insatisfacción humana era una patología que requería intervención química. Y las mujeres tomaron las pastillas no por debilidad ni ingenuidad, sino porque estaban sufriendo y era la única ayuda disponible. Nadie cuestionó si las exigencias eran razonables. Nadie sugirió que el problema pudiera ser estructural y no personal. Nadie admitió que sentirse asfixiada en una vida diseñada según expectativas ajenas podía ser una respuesta lógica y no una enfermedad. Al principio funcionó. Valium limaba la ansiedad, suavizaba los bordes de la realidad, convertía lo insoportable en algo simplemente tedioso. El nudo constante en el pecho aflojaba, los pensamientos se ralentizaban, el mundo se volvía más blando, más distante. Pero el cuerpo aprendía. La tolerancia crecía. Lo que antes bastaba con una pastilla pronto exigía 2, luego 3, y finalmente una receta fija que se renovaba cada mes sin preguntas porque se repetía que no creaban adicción, que no eran barbitúricos. La cultura pop captó ese clima con una precisión inquietante cuando los Rolling Stones lanzaron en 1966 una canción que hablaba de una madre que necesitaba algo para atravesar su día y ahuyentar las nubes. Se convirtió en himno. Aunque nunca quedó claro si quien la cantaba celebraba o lamentaba su muleta química. Y a comienzos de los 70 el consumo de Valium en Estados Unidos ya tenía proporciones epidémicas. Estudios estimaban que entre el 15 y el 20% de las mujeres estadounidenses había usado una benzodiazepina en el último año. No eran adictas ocultas en callejones. Eran madres, maestras, secretarias, enfermeras, mujeres respetables con recetas respetables, integradas en una normalidad que nadie se atrevía a cuestionar. La literatura médica de aquellos años revela hoy una frialdad difícil de creer. Artículos y estudios analizaban con entusiasmo la eficacia de las benzodiazepinas para distintos trastornos de ansiedad. Pero casi nadie se detenía a preguntar por qué una proporción tan enorme de mujeres necesitaba estar sedada a diario para soportar su propia vida. Las preguntas incómodas empezaban a surgir desde los márgenes.
especialmente desde el naciente movimiento feminista que señalaba algo evidente y peligroso. Medicar la insatisfacción femenina era una forma cómoda de no mirar sus causas reales, pero esas voces quedaban enterradas bajo el estruendo de las ventas récord. Las farmacéuticas acumulaban fortunas, los médicos mantenían consultas tranquilas y pacientes dóciles, y muchas mujeres simplemente intentaban mantenerse a flote sin saber que aquellas pastillas tomadas con tanta confianza estaban modificando su cerebro de forma lenta y casi invisible, preparando una dependencia que haría casi imposible detenerse, mientras en las cocinas suburbanas el Valium calmaba angustias existenciales. En los hospitales y universidades, la psiquiatría atravesaba su propia mutación, y las benzodiazepinas ocupaban el centro del escenario. Las décadas de los 60 y 70 marcaron un punto de inflexión absoluto en el tratamiento de la enfermedad mental. Antes de ellas, el arsenal terapéutico era limitado y brutal. Los casos graves se abordaban con terapias de choque con insulina que inducían comas, con electrochoques que forzaban convulsiones a través del cerebro o con lobotomías prefrontales que cortaban conexiones neuronales de manera irreversible. No eran tratamientos delicados, sino actos desesperados que a menudo dejaban a los pacientes más dañados que antes, para los cuadros menos extremos. La ansiedad crónica, las neurosis que llenaban las consultas externas. Las opciones se reducían a la psicoterapia, costosa, lenta y de resultados inciertos, o a los barbitúricos, peligrosos, sedantes hasta la anulación. Las benzodiazepinas lo cambiaron todo. Ofrecían alivio rápido, un margen de seguridad inédito, y podían ser recetadas por cualquier médico, no solo por psiquiatras. La atención psiquiátrica se volvió accesible, casi cotidiana. Un médico general podía tratar la ansiedad con la misma naturalidad con la que trataba la hipertensión. Y además funcionaban. Los ensayos clínicos mostraban una y otra vez que superaban al placebo. Los pacientes dormían mejor, respiraban mejor, rendían mejor. Para quienes sufrían ataques de pánico, ese instante en el que el corazón se desboca, el aire desaparece y la certeza de una muerte inminente aprieta el pecho. Las benzodiazepinas podían detener el episodio en seco para quienes vivían atrapados en una ansiedad generalizada, un miedo difuso que nunca se apaga. Ofrecían un alivio que ninguna conversación parecía lograr. En las salas de urgencias comenzaron a utilizarse para el síndrome de abstinencia alcohólica, una condición potencialmente mortal. Reducían temblores, prevenían convulsiones y hacían soportable un proceso que antes era un infierno. Los anestesistas las administraban antes de las cirugías para calmar al paciente y borrar el recuerdo de la camilla avanzando hacia el quirófano. Los neurólogos descubrieron que algunas, como clonazepam y diazepam, eran potentes anticonvulsivos capaces de frenar crisis cuando otros fármacos fallaban. Se convirtieron en medicamentos de emergencia imprescindibles, la primera línea de defensa frente al estatus epiléptico, donde las convulsiones no se detienen y la vida corre peligro. Nuevas benzodiazepinas aparecían de forma constante, cada una prometiendo una mejora. Oxazepam se presentaba como más suave y con menos resaca, lorazepam como más fiable para crisis agudas. Alprazolam, que más tarde sería conocido como Xanax, fue diseñado específicamente para el pánico y se convirtió en su tratamiento de referencia. A mediados de los 70 se recetaban para casi todo: ansiedad, insomnio, espasmos musculares, convulsiones, abstinencia alcohólica, sedación prequirúrgica, colon irritable, cefaleas tensionales, el estrés de cuidar a un familiar enfermo, la presión de los exámenes finales. La lista no dejaba de crecer. Cualquier malestar psicológico o incluso físico encontraba como respuesta inmediata una receta. La bibliografía científica era abrumadoramente positiva. Miles de publicaciones avalaban su eficacia. Los efectos secundarios parecían menores. Algo de somnolencia, cierta torpeza. Precios aceptables por el alivio obtenido. Los prospectos mencionaban una dependencia teórica, rara, limitada a dosis altas o a personas con antecedentes. Y los médicos,
De buena fe, creían estar viviendo una revolución terapéutica. El sufrimiento mental, tan antiguo como la humanidad, parecía finalmente domado por una pastilla simple y segura, casi un milagro. Pero bajo esa superficie triunfal empezaron a abrirse grietas. Algunos pacientes que intentaban abandonar las benzodiazepinas tras meses o años no podían hacerlo. Sufrían síntomas intensos que se atribuían al regreso de su ansiedad original. Nadie comprendía aún que no era un retorno, sino una creación nueva. Un síndrome de abstinencia provocado por el propio fármaco. El cerebro, adaptado a su presencia constante, ya no sabía funcionar sin ella. Algunos investigadores comenzaron a notar señales inquietantes. Los usuarios a largo plazo desarrollaban tolerancia, necesitaban dosis cada vez mayores. Otros descubrieron que tras años estables el medicamento dejaba de funcionar de repente, y aparecían relatos dispersos de retiradas brutales con síntomas prolongados y devastadores cuando se suspendían demasiado rápido. Pero esas advertencias se perdían entre aplausos. Las benzodiazepinas eran demasiado útiles, demasiado rentables y demasiado integradas en la medicina moderna como para ser cuestionadas en serio. Estaban en todos los botiquines, prescritas millones de veces al día en todo el mundo. Y la revolución seguía avanzando sin darse cuenta de que su base era frágil. Mientras Valium reinaba en el mundo respetable de las recetas y las farmacias, otra historia comenzaba a gestarse en silencio, porque esas pastillas, con toda su legitimidad médica, también empezaban a circular en mercados paralelos, alteraban la conciencia. Y allí donde existe una sustancia capaz de hacerlo, siempre habrá quien la busque por razones que ningún médico aprobaría. La desviación comenzó de forma casi banal, tan obvia que durante un tiempo nadie quiso verla como una amenaza real. Personas con recetas legítimas descubrieron que aquellas pastillas tranquilas tenían un valor en efectivo. Una prescripción mensual de 60 comprimidos de Valium podía transformarse en dinero rápido si se encontraba al comprador adecuado. Las farmacias, sobre todo en barrios empobrecidos, empezaron a sufrir robos selectivos. No buscaban cajas registradoras ni joyas. Iban directos al estante de las benzodiazepinas. Sabían exactamente qué llevarse. Pero la verdadera innovación criminal llegó por otro camino. A finales de los 70 y durante los 80, el crimen organizado fijó su atención en estas sustancias, especialmente en una que nunca había sido aprobada en Estados Unidos, pero circulaba con facilidad por Europa y América Latina, el Rohypnol, cuyo nombre químico era flunitrazepam, una benzodiazepina extremadamente potente. Alrededor de 10 veces más fuerte que el Valium, en dosis médicas se utilizaba para insomnio severo o como preparación anestésica, pero tenía características que la convertían en una herramienta perfecta para el abuso. Actuaba rápido, en 15 o 20 minutos inducía una sedación profunda, provocaba una amnesia marcada que borraba los recuerdos del periodo de intoxicación y, lo más inquietante, no tenía sabor ni olor. Se disolvía por completo en líquidos sin dejar rastro. Empezó a aparecer en bares y discotecas, no como medicina, sino como arma, comprada en la calle o introducida de contrabando, deslizada en vasos ajenos. Anulaba la voluntad, impedía resistirse y después borraba la memoria. El término droga de violación entró en el lenguaje cotidiano y el Rohypnol se convirtió en su símbolo más oscuro. Y no fue el único. Otras benzodiazepinas como alprazolam o lorazepam comenzaron a utilizarse con el mismo fin. Las autoridades se encontraron desorientadas. No se trataba de heroína ni cocaína. Eran fármacos legales, aprobados, recetados por médicos. El marco jurídico era confuso. En 1996, el Congreso estadounidense aprobó una ley que endurecía las penas por usar cualquier sustancia controlada para facilitar agresiones sexuales, señalando de forma explícita al Rohypnol, aunque ya fuera ilegal en el país. El fabricante reformuló el medicamento añadiendo un tinte azul visible en bebidas, una solución parcial que no abordaba el problema de fondo. Mientras tanto, las benzodiazepinas encontraban otro uso criminal más cotidiano y mucho más extendido:
se convirtieron en el complemento perfecto de otras drogas. Consumidores de heroína descubrieron que añadir una benzodiazepina intensificaba el efecto, profundizaba el letargo. Una sinergia letal donde ambas sustancias deprimían la respiración. Las muertes por sobredosis combinadas empezaron a multiplicarse. Quienes consumían cocaína las usaban para amortiguar el desplome posterior, para apagar la paranoia y la agitación tras el exceso. Los usuarios de metanfetamina las tomaban para forzar el sueño, después de días sin cerrar los ojos. Para los consumidores de múltiples sustancias, se volvieron herramientas básicas para gestionar el caos químico. Las prisiones no quedaron al margen. El sistema penitenciario se saturó de benzodiazepinas. Internos sometidos a la presión constante del encierro ansiaban cualquier vía de escape. Las pastillas entraban de todas las formas imaginables. Visitas, funcionarios corruptos, paquetes, incluso drones lanzándolas en los patios. Dentro se convirtieron en moneda de cambio. Valían protección, favores, otros productos prohibidos. El fraude con recetas se sofisticó hasta convertirse en una industria. Se robaban talonarios, se falsificaban firmas, se inventaban clínicas inexistentes. Las farmacias recibían documentos impecables que no correspondían a ningún médico real. El llamado doctor shopping se volvió habitual. Pacientes recorriendo consultas con el mismo relato para acumular recetas sin que ningún profesional supiera del otro. Algunos médicos, por dinero o presión, se transformaron en auténticas fábricas de recetas, escribiendo miles de prescripciones sin justificación clínica. Locales a plena vista, con filas rodeando edificios, cada persona esperando su turno para intercambiar efectivo por una firma. Las autoridades intentaron reaccionar creando programas de monitoreo de recetas, bases de datos que rastreaban sustancias controladas dentro de un estado. Permitían detectar patrones sospechosos, pero eran soluciones incompletas. No cubrían todo el país ni podían seguir el rastro del robo o el contrabando. Las farmacéuticas, por su parte, mantuvieron una distancia calculada. Vendían medicamentos legales por canales legales. Lo que ocurriera después no era su responsabilidad, decían. Financiaron programas educativos modestos sobre abuso de fármacos, mientras sus campañas de marketing seguían siendo gigantescas. A comienzos de los 2000, las benzodiazepinas ya eran una pieza clave de la epidemia de abuso de medicamentos en Estados Unidos. Aparecían en miles de visitas a urgencias cada año. Contribuían al aumento de muertes por sobredosis, especialmente junto a opioides. Y aún así, seguían recetándose de forma masiva, accesibles, normalizadas. Las pastillas que habían prometido seguridad y legitimidad habían llegado a los rincones más oscuros de la sociedad, usadas como armas, mercancías, instrumentos de autodestrucción, y las primeras grietas en el consenso no surgieron desde los laboratorios, sino desde las voces de quienes las tomaban. A finales de los 70 comenzaron a hablar sobre todo mujeres, contando algo que no encajaba con el discurso oficial al intentar dejar Valium o Librium después de años. Incluso reduciendo la dosis lentamente como se les indicaba, sufrían síntomas mucho peores que la ansiedad inicial. Insomnio extremo durante semanas, ataques de pánico desconocidos hasta entonces, espasmos musculares, temblores, una sensibilidad insoportable a la luz y al sonido, una sensación de irrealidad como si el mundo se hubiera vuelto hostil y ajeno. Y en la mayoría de los casos, sus médicos no las creyeron. Los síntomas fueron descartados con una facilidad casi automática. Se dijo que no eran más que el regreso del trastorno de ansiedad original, la prueba definitiva de que la paciente seguía necesitando la medicación. A algunas mujeres se les insinuó que el problema era mental, que simplemente no se atrevían a soltar la manta de seguridad que representaban las pastillas. A otras se las derivó a psiquiatras bajo la etiqueta de dependencia, pero ellas insistieron, empezaron a reconocerse unas a otras, a encontrarse, a formar pequeños grupos de apoyo donde podían hablar sin ser ridiculizadas, compartieron relatos, compararon sensaciones, leyeron literatura médica y descubrieron algo inquietante.
Lo que estaban viviendo coincidía punto por punto con la descripción clínica del síndrome de abstinencia a las benzodiazepinas. Un cuadro reconocido en publicaciones científicas, pero sistemáticamente minimizado cuando se comunicaba a médicos y pacientes. La respuesta institucional fue lenta y defensiva. Aceptar el problema implicaba admitir un error de proporciones históricas. Durante 20 años se habían recetado estas sustancias con ligereza, asegurando que eran seguras. Fomentando su uso prolongado para la ansiedad crónica, reconocer ahora que millones de personas podían ser dependientes físicos y que abandonar el fármaco exigía un proceso largo y doloroso no era algo que la profesión estuviera dispuesta a asumir con facilidad, pero la evidencia terminó imponiéndose. En 1980 el British Medical Journal publicó un artículo que marcó un antes y un después, firmado por el Dr. Malcolm Lader, psicofarmacólogo del Instituto de Psiquiatría de Londres. Llevaba un título incendiario: Las benzodiazepinas, el opio del pueblo, y no suavizaba el mensaje. Sostenía que su uso prolongado estaba generando una dependencia masiva. Denunciaba las prácticas de marketing de la industria y sacudía la complacencia médica. El impacto fue inmediato. Llegaron más estudios, más datos, más voces. Se demostró que la dependencia podía aparecer incluso con dosis terapéuticas y en personas sin antecedentes de abuso. El síndrome de abstinencia era real, severo, y podía prolongarse durante meses o más. En el Reino Unido la reacción fue rápida. En 1988, el Comité de Seguridad de Medicamentos emitió nuevas directrices, recomendando limitar las benzodiazepinas a usos breves, 2 a 4 semanas como máximo. Solo para ansiedad o insomnio severos se advirtió a los médicos sobre el riesgo de dependencia y se insistió en retiradas graduales. La industria farmacéutica respondió a la defensiva. Hoffmann La Roche se encontró en el centro de una tormenta mediática. Valium, su producto estrella, empezaba a verse como peligroso y adictivo. Financiaron estudios propios, expertos afines, insistieron en que los beneficios superaban los riesgos si se usaban correctamente. Al mismo tiempo comenzaron las demandas. En el Reino Unido, miles de pacientes convencidos de haber sido enganchados presentaron acciones legales contra farmacéuticas y médicos. Los casos se agruparon en una macrodemanda que terminó resolviéndose en 1994, tras años de litigios. Los pacientes no recibieron nada. El juez dictaminó que la dependencia era un riesgo conocido y que estaba advertido en los prospectos. Fue una victoria legal vacía. El prestigio de las benzodiazepinas ya estaba dañado. Las prescripciones a largo plazo comenzaron a descender, y las nuevas guías dejaron claro que no debían usarse como tratamiento crónico. Pero cambiar la práctica médica resultó mucho más difícil que cambiar las normas. Había miles de pacientes que llevaban décadas tomándolas. Retirarlas era un proceso lento, complejo, que requería supervisión, tiempo y una cooperación que muchos temían ofrecer. Algunos médicos optaron por seguir recetando antes que enfrentarse al infierno de una retirada. Surgieron organizaciones de apoyo centradas en ayudar a las personas a dejar las benzodiazepinas. El manual de Ashton, elaborado por la profesora Heather Ashton, se convirtió en referencia absoluta. Explicaba pautas de reducción lenta, la neurobiología de la abstinencia y estrategias prácticas para sobrevivir a los síntomas. Internet se transformó en un salvavidas. Foros y comunidades permitieron a quienes atravesaban el proceso compartir experiencias, describir con detalle las olas y ventanas de síntomas, las retiradas prolongadas que duraban años, los daños neurológicos que parecían persistir incluso cuando el fármaco ya no estaba en el cuerpo. Los investigadores empezaron a prestar atención. Estudios de neuroimagen mostraron cambios estructurales en el cerebro asociados al uso prolongado, sobre todo en áreas de memoria y regulación emocional. Pruebas cognitivas revelaron déficits en atención, memoria y funciones ejecutivas que en algunos casos no se revertían tras abandonar el medicamento. Para comienzos de los 2000, el consenso médico había cambiado. Las benzodiazepinas ya no eran milagros, sino herramientas potentes y peligrosas.
capaces de generar dependencia física, deterioro cognitivo y abstinencias devastadoras. Las recomendaciones oficiales insistían en dosis mínimas, usos breves y situaciones agudas. Pero quedaba una pregunta sin respuesta. ¿Qué hacer con los millones que llevaban 10, 20, 30 años tomándolas? Para ellos el daño ya estaba hecho. Debían elegir entre seguir con un fármaco ahora considerado perjudicial o enfrentarse a una retirada larga y dolorosa. Muchos optaron por continuar, mejor el mal conocido. Y justo cuando la medicina empezaba a asumir este fracaso, la industria farmacéutica puso en marcha una nueva estrategia que daría origen a otra generación de usuarios. El fármaco se llamaba Alprazolam, y bajo el nombre comercial de Xanax acabaría definiendo la ansiedad de finales del siglo XX y comienzos del XXI. Aunque no era un descubrimiento reciente, había sido aprobado en 1981 para el trastorno de pánico. Su verdadero estallido llegó décadas después, cuando Valium ya olía a pasado y a amas de casa medicadas. Xanax se presentó como la respuesta correcta para una angustia nueva, urbana, acelerada, diseñada para un mundo que no se detenía. Era rápido, contundente, preciso. Venía en dosis cómodas y en aquellas barras rectangulares de 2 miligramos que pronto dejaron de llamarse comprimidos para convertirse simplemente en barras, y el contexto no podía ser más favorable. A finales de los 90 y durante los 2000 Estados Unidos entró en una nueva espiral de ansiedad. La calma posterior a la Guerra Fría fue sustituida por el miedo al terrorismo tras el 11 de septiembre. Por la inseguridad económica de la crisis financiera y por la presión constante de una vida conectada sin descanso, las redes sociales añadieron una capa inédita de comparación, exposición y angustia, sobre todo entre los más jóvenes, y Xanax ocupó el lugar exacto que necesitaba ese malestar. A diferencia de las benzodiazepinas anteriores, se vendía como sofisticado, selectivo, casi quirúrgico, una herramienta diseñada para el pánico. Los psiquiatras lo recetaron con entusiasmo. Su vida media corta lo hacía actuar con una velocidad casi milagrosa. Para quien sufría un ataque de pánico, el corazón desbocado, el aire imposible, la certeza de morir en ese instante, Xanax era una tabla de salvación. En 20 minutos el terror se desinflaba, el cuerpo se calmaba y el mundo volvía a encajar. Pero esa misma rapidez escondía la trampa. El efecto desaparecía pronto, demasiado pronto, y la ansiedad regresaba entre dosis, empujando a tomas repetidas a lo largo del día. El cerebro aprendía rápido, asociaba la pastilla con el alivio y cada señal mínima de angustia activaba el deseo urgente de volver a tomarla. La dependencia psicológica se instalaba con una eficacia que Valium nunca había tenido. La cultura de los 2000 y los 2010 abrazó Xanax sin pudor. Apareció en letras de hip hop, en publicaciones irónicas, en memes. Se hablaba de él como quien habla de café o de una siesta. Ya no era algo vergonzoso, sino casi una seña generacional. La medicación psiquiátrica dejó de ocultarse y pasó a normalizarse, incluso a estetizarse. Xanax and Chill, barras fotografiadas como respuesta al estrés cotidiano, se convirtió en parte del lenguaje de una generación más ansiosa, más medicada y más abierta que cualquier otra antes. Estudiantes universitarios lo usaban para soportar exámenes y ansiedad social, jóvenes profesionales para presentaciones y reuniones de alta presión, personas atravesando rupturas, despidos o crisis familiares recurrían a las pastillas como primera defensa contra el dolor emocional. Las recomendaciones de uso breve quedaron en el papel. Muchos psiquiatras lo recetaron durante meses, años, sin fecha de salida. Las advertencias sobre dependencia se mencionaban, pero se minimizaban. Se decía que el paciente tenía un trastorno crónico que requería tratamiento crónico, y lo que siguió era inevitable para quien conociera la historia. Aunque volvió a sorprender al sistema, surgió una nueva ola de dependencia y abstinencia.
esta vez en personas jóvenes que habían empezado a tomar Xanax en la veintena o la treintena. Al intentar dejarlo, se toparon con la misma realidad que las usuarias de Valium décadas antes, pero amplificada. La retirada de Xanax, por su potencia y su corta duración, resultó en muchos casos más dura que la de las benzodiazepinas antiguas. Los síntomas aparecían rápido y con violencia: ansiedad de rebote insoportable, insomnio prolongado, convulsiones en quienes lo suspendían de golpe, alteraciones neurológicas persistentes que parecían no tener final. Las comunidades en línea crecieron hasta convertirse en redes masivas de apoyo. Documentaron cada fase, cada recaída, cada estrategia de reducción lenta, construyendo un conocimiento colectivo sobre cómo sobrevivir a meses o años de síndrome de abstinencia prolongada. La literatura médica empezó a reaccionar. Aparecieron estudios que describían la dificultad extrema de abandonar Xanax, la necesidad de reducciones muy graduales, las altas tasas de recaída. Se promovieron terapias cognitivas y otras intervenciones no farmacológicas como alternativas, pero para muchos, la dependencia psicológica al alivio inmediato era demasiado fuerte. Mientras tanto, la industria farmacéutica ya miraba a otro lado. La patente de Xanax había expirado a comienzos de los 90. El alprazolam genérico inundó el mercado. Los márgenes se redujeron y el foco se desplazó hacia nuevos antidepresivos como los ISRS y los IRSN, presentados como tratamientos de primera línea, aunque tardaran semanas en actuar y trajeran sus propios problemas. Pero el momento cultural de Xanax aún no había terminado. En la década de los 2010 se entrelazó con otra catástrofe mayor: la crisis de los opioides. La mezcla de benzodiazepinas y opioides resultó ser letal con una eficacia escalofriante. Ambas sustancias deprimían la respiración y juntas creaban un efecto sinérgico capaz de apagarla por completo. Los organismos de salud comenzaron a emitir alertas sobre la coprescripción, pero muchos pacientes recibían sus fármacos de médicos distintos que no compartían información. Y las muertes por sobredosis en las que aparecían benzodiazepinas, casi siempre junto a opioides, se dispararon. En el año 2019, estas sustancias estuvieron implicadas en más de 9,000 muertes solo en Estados Unidos. Las mismas pastillas que habían prometido alivio y seguridad pasaron a ser un componente central de una de las epidemias más mortíferas de la historia reciente del país. Los jóvenes empezaron a caer con especial frecuencia. La combinación de Xanax y analgésicos opioides, ambos obtenidos por receta o desviados del sistema médico, estaba matando a adolescentes y adultos jóvenes a un ritmo alarmante. Incluso, artistas que habían glorificado esas sustancias en canciones terminaron muriendo por las mismas mezclas que celebraban. Las autoridades sanitarias se encontraron sin respuestas claras. A diferencia de los opioides, no existía un tratamiento sustitutivo equivalente para las benzodiazepinas. No había metadona ni buprenorfina. La única salida segura era una reducción lenta, prolongada, supervisada, que exigía compromiso y tiempo. Y así la generación del Xanax quedó atrapada en el mismo bucle que había atrapado a la generación de sus abuelas décadas atrás. Un fármaco brillante a corto plazo que sembraba problemas mucho peores a largo plazo, mientras el sistema que lo había creado demostraba no estar preparado para repararlo. Y para entender cómo una cura milagrosa se transforma en un desastre médico, hay que descender al nivel microscópico, al interior del cerebro, a ese universo donde mensajeros químicos y receptores deciden cada pensamiento, cada emoción y cada respiración. El cerebro humano es una máquina electroquímica de complejidad descomunal. Cerca de 100,000 millones de neuronas se comunican mediante neurotransmisores que cruzan espacios diminutos llamados sinapsis y se unen a receptores que excitan o inhiben la actividad celular. El equilibrio entre activación e inhibición es lo que permite que el sistema funcione. Y el principal freno químico del cerebro es el ácido gamma-aminobutírico, conocido como GABA. Cuando el GABA se une a sus receptores, reduce la probabilidad de que una neurona dispare, apaga el ruido excesivo, actúa como el tranquilizante natural del sistema nervioso.
el freno que evita que la excitación se descontrole. Existen varios tipos de receptores de GABA, pero el protagonista de esta historia es el receptor GABA-A, una estructura proteica incrustada en la membrana neuronal que forma un canal por el que entran iones de cloruro. Esa entrada de carga negativa vuelve el interior de la célula más estable, menos propenso a activarse. El resultado es calma, sedación, inhibición. Pero este receptor no es un simple interruptor. Es una pieza sofisticada con múltiples puntos de unión, uno para el propio GABA, otros para benzodiazepinas, barbitúricos, alcohol y diversas sustancias sedantes. Cuando una benzodiazepina se acopla a su sitio específico, no activa el receptor por sí sola, lo vuelve más sensible al GABA. Actúa como un modulador alostérico positivo, amplificando el efecto del neurotransmisor natural. El canal se abre con más frecuencia y durante más tiempo. Entra más cloruro, la neurona queda más inhibida. Por eso, estas drogas funcionan tan bien. No imponen una sedación externa, simplemente suben el volumen del sistema calmante que ya existe en el cerebro. Pero el cerebro nunca es pasivo. Se adapta constantemente, busca el equilibrio. Y cuando la señal inhibitoria se refuerza día tras día, semana tras semana, el sistema reacciona. Disminuye el número de receptores GABA-A en las membranas neuronales, un proceso llamado regulación a la baja, y los receptores restantes se vuelven menos sensibles tanto al GABA como a la benzodiazepina, haciendo necesarias dosis cada vez mayores para lograr el mismo efecto. Eso es la tolerancia. Al mismo tiempo, los sistemas excitadores, especialmente los mediados por el glutamato, aumentan su actividad para compensar la inhibición constante. El cerebro intenta funcionar con normalidad pese a la presencia permanente del fármaco. Este nuevo equilibrio es inestable, depende de la droga, y cuando se retira de forma brusca todo se desmorona. Hay pocos receptores inhibidores y funcionan mal. Los sistemas excitadores quedan sin freno. El resultado es un estado de hiperexcitabilidad donde las neuronas disparan con facilidad excesiva, una tormenta eléctrica interna que define la abstinencia, ansiedad mucho más intensa que la original porque el sistema natural de control del miedo está dañado. Insomnio, porque los circuitos del sueño han sido alterados. Convulsiones en los casos más graves porque el umbral de activación neuronal ha caído hasta permitir descargas en cascada, y aparecen otros síntomas difíciles de explicar: espasmos musculares, temblores, hipersensibilidad a la luz y al sonido, despersonalización, desrealización, la sensación aterradora de no ser real, de que el mundo se ha vuelto falso, reflejos de cambios más amplios en el cerebro, adaptaciones secundarias que se consolidaron durante años de exposición al fármaco y que no desaparecen cuando la pastilla deja de tomarse. El proceso de recuperación avanza con una lentitud desesperante porque el cerebro no puede simplemente pulsar un interruptor y volver atrás. Todas las adaptaciones que creó para sobrevivir a la presencia constante del fármaco deben deshacerse una por una. Los receptores de GABA tienen que volver a multiplicarse, recuperar su sensibilidad perdida. Los sistemas excitadores deben aprender a bajar el volumen, y esa reconstrucción neuroplástica no ocurre en días ni en semanas. Requiere meses como mínimo, y en muchos casos años. Hay personas que describen un camino aún más largo, con cambios que parecen no revertirse nunca del todo. Usuarios de benzodiazepinas durante largos periodos que lograron retirarse hablan de secuelas persistentes, dificultades para recordar, para concentrarse, para procesar información con la misma rapidez de antes. Estudios de neuroimagen han mostrado alteraciones estructurales en cerebros expuestos durante años, reducción de volumen en determinadas regiones, cambios en la conectividad entre áreas clave. La ciencia aún debate si esas modificaciones son permanentes o si el cerebro puede recuperarse completamente con tiempo suficiente. Pero lo que ya no admite discusión es que estas sustancias, pese a su apariencia de seguridad a corto plazo, no son inocuas cuando se mantienen en el organismo durante años. La ironía es amarga.
El mismo mecanismo que las hace tan eficaces, su capacidad para potenciar el sistema calmante natural del cerebro, es el que las vuelve peligrosas. Al amplificar la señal inhibitoria, obligan al cerebro a adaptarse, y esas adaptaciones crean dependencia. La cura milagrosa se convierte en una jaula. El medicamento termina siendo la enfermedad. Y esta historia no pertenece solo a Estados Unidos, aunque allí se concentraron su desarrollo y sus excesos. Las benzodiazepinas se extendieron por todo el planeta, y cada país lidió con ellas según su cultura médica, sus normas y su relación con el malestar psicológico. En Europa, donde los problemas se identificaron antes, la respuesta fue desigual, pero generalmente más cauta. El Reino Unido, marcado por la ola de dependencia de los 80 y 90, implantó directrices estrictas. Los médicos aprenden a verlas como herramientas de emergencia a corto plazo, las recetas se vigilan, y el exceso puede acarrear sanciones. Francia siguió un camino distinto y terminó convirtiéndose en uno de los mayores consumidores per cápita del mundo. Su sistema sanitario, orientado al fármaco como primera respuesta y con reembolsos generosos, normalizó su uso hasta el punto de que en la década de los 2010 se estimaba que 1 de cada 5 adultos había tomado una benzodiazepina en el último año. Las campañas de salud pública intentaron reducirlo con resultados limitados porque la aceptación cultural estaba profundamente arraigada. En Japón encontraron un terreno especialmente fértil. El estigma hacia la enfermedad mental hacía que muchas personas evitaran la psiquiatría, pero acudir al médico general por insomnio o nervios era socialmente aceptable. Y ante pacientes que rechazaban terapia o derivación, los médicos recetaron benzodiazepinas en cantidades enormes, situando al país entre los mayores prescriptores del mundo desarrollado. En los países en desarrollo, el patrón fue distinto, pero igual de inquietante. En amplias zonas de América Latina, África y Asia, estas sustancias se vendían sin receta en farmacias. La infraestructura regulatoria era débil o inexistente, lo que facilitaba el acceso a quienes no podían pagar atención médica, pero también eliminaba cualquier supervisión, orientación o barrera frente a la dependencia. En algunos lugares se convirtieron en drogas recreativas por derecho propio. En Sudáfrica, especialmente en comunidades empobrecidas, surgió una cultura de abuso. Comprimidos desviados o fabricados ilegalmente se consumían en dosis altas por sus efectos intoxicantes y se mezclaban con alcohol o cannabis. Creando combinaciones peligrosas, las farmacéuticas operaban a escala global y adaptaban sus mensajes. En países con controles estrictos, hablaban de necesidad médica y uso responsable. En mercados laxos promocionaban con una agresividad que jamás habrían permitido en sus países de origen. Los organismos internacionales empezaron a reaccionar. La Organización Mundial de la Salud incluyó varias benzodiazepinas en su lista de medicamentos esenciales, reconociendo su utilidad legítima, pero al mismo tiempo emitió advertencias claras sobre los riesgos del uso prolongado y la importancia de prescribir con cautela. La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes las incorporó a sus informes y urgió a los gobiernos a frenar el abuso y la desviación. Entonces llegó Internet y complicó todo aún más. Farmacias en línea, muchas desde países con regulación laxa, comenzaron a vender benzodiazepinas sin receta a cualquier lugar del mundo. Bastaba una tarjeta y una dirección de correo para recibir Valium o Xanax en casa. Algunas eran negocios legítimos para personas con dificultades de acceso, otras auténticas redes criminales que distribuían productos falsificados o contaminados. El problema de las benzodiazepinas falsificadas explotó en la década de los 2010. Fabricantes ilegales, sobre todo en China e India, inundaron el mercado con barras de Xanax falsas, comprimidos con dosis incorrectas, sin principio activo o, en el escenario más letal, prensados con fentanilo u otros opioides sintéticos. Personas que creían estar tomando un tranquilizante ingerían en realidad una sustancia capaz de matarlas. La respuesta regulatoria global ha sido fragmentada. Algunos países implantaron sistemas electrónicos de control de recetas.
Otros limitaron la cantidad prescrita o exigieron autorizaciones especiales para usos prolongados. Algunos endurecieron su clasificación acercándolas al tratamiento legal de los opioides, pero hacer cumplir esas normas sigue siendo una batalla cuesta arriba en un mundo donde la química, el comercio y la ansiedad viajan más rápido que la ley. Las benzodiazepinas estaban demasiado integradas en la medicina cotidiana como para ser prohibidas. Generaban demasiados beneficios como para ser ignoradas y formaban parte de la cultura clínica de una manera tan profunda que sustituirlas resultaba casi imposible. Y en amplias regiones del mundo ni siquiera existía la infraestructura necesaria para ofrecer alternativas reales, terapias psicológicas, programas de salud mental o intervenciones no farmacológicas. El resultado fue un mosaico global desigual. En algunos países, su uso quedó estrictamente vigilado y limitado a situaciones puntuales. En otros, se siguieron recetando con generosidad y consumiendo a gran escala. Y en otros más se desviaron, se abusó de ellas y pasaron a circular como mercancía dentro del mercado ilegal. Aquellas pequeñas pastillas que habían prometido calma y seguridad terminaron tejiendo una red compleja de problemas médicos, sociales y regulatorios que atravesaba fronteras. Y a medida que sus riesgos se hacían imposibles de negar, la búsqueda de alternativas se volvió urgente. La industria farmacéutica, las universidades y los organismos públicos invirtieron recursos en encontrar el santo grial. Un tratamiento capaz de aliviar ansiedad e insomnio sin crear dependencia ni dañar la cognición. Uno de los primeros intentos fue la buspirona, comercializada como Buspar a mediados de los años 80, actuaba sobre receptores de serotonina en lugar del sistema GABA, lo que en teoría la alejaba de los problemas clásicos de tolerancia y abstinencia. Los ensayos mostraron cierta eficacia en la ansiedad generalizada, pero en la práctica tenía un defecto decisivo: no actuaba de inmediato. Mientras las benzodiazepinas calmaban en minutos u horas, la buspirona necesitaba semanas para desplegar su efecto, algo inaceptable para quien vivía una ansiedad intensa. Además, quienes habían pasado por benzodiazepinas solían describirla como ineficaz. No producía esa sensación tangible de alivio. Médicos y pacientes desconfiaron y nunca alcanzó un uso masivo. Luego llegaron los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, Prozac, Zoloft, Paxil, aprobados no solo para depresión, sino para pánico, ansiedad social, ansiedad generalizada, trastorno obsesivo-compulsivo. Parecían una solución elegante. No generaban dependencia física del mismo modo, pero traían su propio peaje. Tardaban semanas en funcionar, causaban disfunción sexual en muchos usuarios, podían aumentar la ansiedad al inicio y, aunque se evitara la palabra adicción, muchas personas experimentaban síntomas intensos al suspenderlos, rebautizados como síndrome de discontinuación. Para la ansiedad aguda, para el ataque de pánico en curso, no servían. Las benzodiazepinas seguían siendo insustituibles. Se probaron otros caminos: pregabalina y gabapentina, anticonvulsivos con efectos ansiolíticos. Se promovieron como alternativas, pero también producían sedación, aumento de peso y demostraron su propio potencial de abuso, especialmente en personas con antecedentes. Se usó hidroxicina, un antihistamínico sedante. Fuera de indicación, se recetaron beta-bloqueantes como propranolol para controlar el temblor y el pulso acelerado. Incluso antipsicóticos atípicos se prescribieron en algunos casos de ansiedad, generando controversia por sus efectos adversos. Al mismo tiempo, se impulsaron con más fuerza las intervenciones no farmacológicas. La terapia cognitivo-conductual mostró resultados comparables o superiores a los fármacos en pánico y ansiedad generalizada. Surgieron enfoques basados en mindfulness, aceptación y compromiso. Pero la terapia tenía límites reales, faltaban profesionales, requería tiempo, implicación activa del paciente y no ofrecía alivio inmediato. Decirle a alguien en pleno ataque que respire o cuestione sus pensamientos rara vez era suficiente. Las recomendaciones de ejercicio, meditación,
Yoga o cambios dietéticos mostraban beneficios modestos y graduales, no soluciones instantáneas. La investigación siguió explorando otros sistemas, antagonistas de orexina para el insomnio, fármacos dirigidos a subtipos específicos de receptores de serotonina, incluso sustancias psicodélicas, como la psilocibina para casos resistentes. Algunas mostraron potencial en estudios iniciales, pero ninguna logró reemplazar a las benzodiazepinas en todos sus usos, porque la verdad incómoda era que estas drogas funcionaban extraordinariamente bien. Eran rápidas, fiables y eficaces para una amplia gama de síntomas. Su diseño químico, amplificar el freno natural del cerebro, era casi perfecto para calmar la ansiedad y favorecer el sueño. El problema nunca fue que no funcionaran. El problema nunca fue su ineficacia. Fue precisamente que funcionaban demasiado bien. Ofrecían una respuesta química inmediata a malestares que en muchos casos eran psicológicos, sociales o incluso existenciales. Y la medicina quedó atrapada en una contradicción imposible de resolver con facilidad. Tenía en sus manos fármacos potentes y eficaces, pero peligrosos a largo plazo. Contaba con alternativas más seguras en ciertos aspectos, pero menos contundentes, más lentas o cargadas de otros efectos indeseables, y frente a ella había millones de personas sufriendo que necesitaban ayuda real. El resultado fue un compromiso incómodo que no satisfizo a nadie. Las guías oficiales insistían en el uso breve de las benzodiazepinas, pero en la práctica seguían recetándose durante años para trastornos crónicos. Las alternativas se proponían como primera línea, pero cuando fallaban o resultaban intolerables, las benzodiazepinas seguían allí, disponibles, fiables, listas para ser usadas. El sueño de una pastilla perfecta contra la ansiedad, instantánea, sin efectos secundarios, sin dependencia y válida para toda la vida, nunca llegó a materializarse, quizá porque era un sueño imposible desde el principio. Tal vez la propia naturaleza de cualquier sustancia capaz de alterar la conciencia y aliviar el sufrimiento mental implica inevitablemente un riesgo. Y así, llegamos al presente, a un momento de ajuste de cuentas, la historia de las benzodiazepinas, que nació con esperanza en los laboratorios asépticos de la década de los 50, nos ha llevado por un recorrido de triunfo, exceso, dependencia y tragedia. Y ahora la pregunta ya no es ¿qué fueron?, sino ¿qué hacemos con su legado? Hoy millones de personas siguen tomándolas. Algunas desde hace décadas, recetadas en una época en la que los riesgos no se comprendían del todo o se minimizaban. Otras son usuarias más recientes, a pesar de las advertencias actuales contra el uso prolongado. Todas enfrentan decisiones difíciles. Para quienes desean dejar el medicamento, el camino es peligroso. La retirada de benzodiazepinas, especialmente de las más potentes y de acción corta como Xanax o Klonopin tras años de uso, exige lentitud extrema y cuidado constante. El método de Ashton, desarrollado por la profesora Heather Ashton, sigue siendo la referencia principal. Una reducción gradual que puede extenderse durante meses o incluso años, a menudo cambiando primero a una benzodiazepina de acción más larga como Valium para amortiguar el proceso. Pero incluso con ese cuidado, la abstinencia puede ser devastadora. Los síntomas llegan a tal intensidad que muchas personas no logran completarla. Alcanzan un punto donde el sufrimiento se vuelve insoportable y vuelven al fármaco. A veces, en dosis mayores que antes, el sistema médico con frecuencia no ofrece el apoyo necesario. Muchos profesionales desconocen los protocolos adecuados o minimizan los síntomas. Han surgido clínicas especializadas y programas de ayuda, pero son escasos. Y para una gran parte de los afectados, Internet se ha convertido en la principal fuente de información y acompañamiento. Foros donde quienes atraviesan la retirada comparten experiencias, se sostienen mutuamente y transmiten estrategias prácticas. Comunidades que han documentado con precisión una realidad que la medicina académica tardó demasiado en reconocer para quienes optan por continuar con el medicamento.
La decisión tampoco es sencilla. Permanecer en una sustancia que alivia, pero puede acelerar el deterioro cognitivo u otros problemas a largo plazo, o atravesar una retirada larga y dolorosa con la esperanza incierta de una recuperación completa. No existe una respuesta universal y la elección es profundamente personal. Mientras tanto, la medicina intenta asumir su responsabilidad. Las asociaciones profesionales han revisado guías. Las facultades han actualizado programas formativos para enfatizar los riesgos. La educación continua insiste en la prescripción prudente, pero la cultura médica cambia despacio y muchos siguen actuando como siempre. La industria farmacéutica en gran medida ha pasado página. La mayoría de estas sustancias son genéricas, con márgenes reducidos. Las empresas que las lanzaron redirigieron su atención a otros productos, sostienen que informaron de los riesgos y que las decisiones finales correspondían a médicos independientes. La rendición de cuentas legal ha sido limitada. A diferencia de la crisis de los opioides, no ha habido grandes condenas ni acuerdos multimillonarios. Son fármacos antiguos, con décadas de historia y una comprensión científica que se fue construyendo lentamente, no ocultada de golpe. Las autoridades sanitarias han empezado a actuar con más atención. Se advierte con claridad sobre el peligro de combinarlas con opioides. Se perfeccionan sistemas de control de recetas. Algunos territorios limitan la duración inicial o exigen autorizaciones especiales para tratamientos largos, pero son pasos pequeños, ajustes parciales sobre un sistema que generó el problema, y la cuestión de fondo sigue sin resolverse. ¿Cómo debe una sociedad tratar la ansiedad, el insomnio y el sufrimiento psicológico? ¿Cuándo es legítimo intervenir con fármacos y cuándo no? ¿Dónde está el equilibrio entre la autonomía individual, la protección sanitaria y el bien común? La historia de las benzodiazepinas obliga a mirar de frente verdades incómodas sobre la medicina moderna y sobre la vida moderna. Muestra lo rápido que un medicamento puede pasar de milagro a amenaza, cómo las fuerzas del mercado influyen en la práctica clínica, cómo la promesa de una solución química puede seducir hasta silenciar las señales de alarma, pero también revela algo más profundo: nuestra relación con el malestar. La era que vio nacer estas drogas fue una era que empezó a tratar cualquier incomodidad como un problema a eliminar en lugar de una experiencia humana a atravesar. Aliviar el sufrimiento es valioso y necesario, pero no todo dolor requiere anestesia permanente. Existe una diferencia entre el sufrimiento agudo que necesita intervención y las ansiedades ordinarias de existir. El verdadero peligro de las benzodiazepinas no fue solo lo que hicieron en el cerebro, sino el mensaje que transmitieron, que no deberías sentir ansiedad, que la incomodidad es anormal, que existe una pastilla para cada problema, una idea que se infiltró en varias generaciones y dejó una expectativa difícil de desmontar. La expectativa de que siempre habrá una solución farmacológica inmediata esperando a silenciar cualquier grieta interior. La creencia de que la ciencia médica debe ofrecer consuelo químico está incrustada hasta el hueso en nuestra cultura, y las benzodiazepinas fueron a la vez causa y síntoma de ese giro histórico, porque mientras prometían alivio inmediato, reforzaban la idea de que cualquier malestar debía silenciarse con una molécula. Y ahora, al mirar hacia adelante, la pregunta no es solo ¿qué hicimos?, sino si somos capaces de aprender, si podemos construir una comprensión más matizada de cuándo la intervención farmacológica es necesaria y cuándo otras vías pueden servir mejor, si podemos diseñar un sistema de salud que reconozca el valor real de los medicamentos eficaces sin caer en la dependencia de soluciones químicas para todo, si como individuos y como sociedad podemos aceptar que cierta dosis de ansiedad y de incomodidad es inseparable de estar vivos. Porque las benzodiazepinas no van a desaparecer, siguen siendo herramientas útiles en contextos concretos: crisis agudas de ansiedad, convulsiones, abstinencia alcohólica, sedación prequirúrgica, y usadas con cuidado durante periodos breves pueden ofrecer beneficios genuinos.
El reto es emplearlas con conocimiento pleno de sus riesgos sin repetir los errores del pasado, y reconocer a los millones de personas que quedaron atrapadas, que atravesaron retiradas devastadoras o continúan en un uso crónico, porque sus experiencias deben guiar la práctica médica y las políticas públicas. Estas lecciones deberían enseñarse a cada estudiante de medicina, a cada residente, a cada médico en ejercicio, porque esta no es una historia con un final ordenado. Las consecuencias de décadas de prescripción laxa seguirán resonando durante años. Habrá quienes continúen luchando con la dependencia, quienes soporten abstinencias prolongadas, quienes enfrenten los efectos a largo plazo en cerebro y cuerpo. Y aún así, quizá exista una forma de sabiduría en esta travesía, una enseñanza sobre los límites de las soluciones farmacológicas, sobre la complejidad de la salud mental y la necesidad de humildad frente a fármacos capaces de alterar la conciencia y la química cerebral. Las pequeñas pastillas que prometieron borrar la ansiedad lo lograron durante un tiempo, pero nunca pudieron cumplir la promesa más profunda, la que jamás se formuló explícitamente, y sin embargo siempre estuvo ahí, que la química podía ofrecer paz duradera, que el sufrimiento humano podía medicarse hasta desaparecer, que existía una respuesta sencilla a las preguntas difíciles de cómo vivir. Esa promesa fue siempre una ilusión. Las pastillas eran reales, la química era real, el alivio también lo fue, pero el precio resultó más alto de lo que nadie comprendía entonces y seguimos pagándolo hoy, porque los imperios farmacéuticos no caen con estruendo. No hay un momento único de revelación, solo un ocaso lento, una aceptación silenciosa de que el milagro no era tan milagroso. Las benzodiazepinas no han sido prohibidas ni retiradas. Siguen en las farmacias, en los botiquines, en bolsos y bolsillos de millones de personas. Pero su reinado terminó. Aquel tiempo en que Valium dominaba las recetas y estas drogas parecían la solución definitiva a la ansiedad moderna, quedó atrás. Lo que queda es una mirada más sobria. Son fármacos potentes con usos legítimos y riesgos serios. Deben recetarse con cuidado, emplearse con moderación y abandonarse cuando sea posible. Así lo dicen las guías, la literatura, y cada vez más lo comprenden médicos y pacientes. Pero comprender no repara el pasado. Las personas que se volvieron dependientes durante la era de la prescripción despreocupada siguen aquí. Algunas lograron salir pagando meses o años de sufrimiento. Otras continúan medicadas porque consideran que el beneficio aún supera el riesgo o porque no pueden afrontar la retirada. Y están las víctimas invisibles, las sobredosis casi siempre combinadas con otras sustancias, los suicidios durante las profundidades de la abstinencia cuando la química cerebral hacía que la muerte pareciera la única salida, las vidas vividas en una niebla cognitiva, oportunidades perdidas, relaciones dañadas, potenciales truncados por la acumulación de años bajo estos fármacos. Daños más difíciles de contar que los de los opioides o la metanfetamina porque se diluyen en décadas y se atribuyen a otras causas. El deterioro cognitivo achacado al envejecimiento que quizá fue inducido por medicación. La ansiedad que nunca se resolvió porque el tratamiento pasó a ser parte del problema. La historia de las benzodiazepinas es un espejo de la medicina y de la sociedad modernas. Refleja nuestra fe en soluciones químicas, nuestra tendencia a medicalizar la experiencia humana y nuestra búsqueda de atajos para problemas complejos, pero también refleja sufrimiento real y la necesidad auténtica de tratamientos eficaces. La lección, si existe, habla de equilibrio y de humildad. Equilibrio entre beneficio y riesgo. Humildad ante lo que la medicina puede y no puede hacer, ante los límites del conocimiento y las consecuencias no previstas. Mientras el sol se pone sobre la era de las benzodiazepinas, quedamos con más preguntas que respuestas. ¿Cómo tratar la ansiedad y el insomnio sin crear dependencia? ¿Cómo apoyar a quienes quedaron atrapados por medicamentos prescritos con buena fe? ¿Cómo evitar la próxima crisis farmacéutica?
La siguiente promesa de milagro que termine en tragedia, no hay respuestas fáciles, pero estas preguntas deben formularse, porque esta historia, desde los avances de laboratorio de los años 50 hasta el ajuste de cuentas actual, no es solo pasado, es advertencia y lección. Las pastillas amarillas, azules, blancas, siguen ahí, compuestos químicos esperando ser ingeridos. No son buenas ni malas, son herramientas, y como cualquier herramienta pueden ayudar o dañar según cómo se usen, la época en que se emplearon sin cuidado está llegando a su fin. Lo que venga después es incierto, pero debe ser mejor y más sabio. Se lo debemos a quienes sufrieron, a quienes quedaron dependientes, a quienes intentaron recuperar sus vidas de estas moléculas engañosamente simples. El polvo que prometió calma y gobernó una era que deformó la práctica médica y dañó incontables vidas, ocupa ahora su lugar real, no prohibido ni olvidado, sino comprendido por fin como lo que es, un fármaco poderoso que puede aliviar pero exige respeto, que ofrece beneficios pero cobra un precio. Este es el legado de las benzodiazepinas. Esta es la historia de cuando Valium reinó y de lo que vino después. Este es el ajuste de cuentas que aún estamos viviendo. La historia no ha terminado y no terminará mientras existan estos fármacos. Mientras haya ansiedad e insomnio. Mientras la medicina siga buscando soluciones químicas a problemas humanos. Pero quizá, solo quizá, podamos hacerlo mejor a partir de lo aprendido.